Querida y apreciada familia en Cristo, bienvenidos a este nuevo trimestre en el nombre del Señor. Al cerrar un año, nuestros corazones rebosan de gratitud a Dios. Cada uno de nosotros forma parte de este ministerio aprendiendo de Jesús. Este año ha sido un viaje lleno de desafíos, bendiciones y lecciones que nos han acercado más a nuestro Salvador. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra por medio de todas las enseñanzas de la lección. Un privilegio ver cómo su mensaje de amor y esperanza ha tocado vidas. Cada comentario, cada testimonio, cada oración compartida, cada vez que usted le da like y comparte este video, nos recuerda que el poder del Evangelio sigue transformando corazones y nos une como una familia espiritual. Al mirar hacia este próximo año 2025, recordemos, mis apreciados hermanos, que Jesús sigue siendo nuestra guía, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Sigamos aprendiendo juntos de Él, creciendo en su gracia y compartiendo su amor con todos aquellos que aún no le conocen. Que este nuevo año traiga nuevas oportunidades para servir, para amar y para caminar más cerca de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y gracias por abrir este video, gracias por compartirlo, gracias por cada comentario. Es importante para nuestro ministerio, pero lo más importante, para que muchas personas puedan conocer del amor del Señor. Bienvenidos entonces a la lección número 1 de este trimestre primero del año 2025, titulada Amor de pura gracia. El pastor Alejandro Bullón y Esteban Bor nos ilustrarán sobre lo que ellos dicen de la temática principal de la lección de escuela sabática. Recuerden que aquí investigamos en sus predicaciones, en sus textos y sacamos los puntos más importantes para que podamos profundizar en nuestro estudio semanal. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos das el privilegio de comenzar un nuevo año en tu nombre. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos ser instruidos y que podamos ser llevados a entender y comprender tu palabra. Bendice a cada persona que se dispone a estudiar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios y la gracia, perspectiva de Esteban Bor. En los mensajes del pastor Bor, la gracia se presenta como el favor inmerecido que Dios otorga a la humanidad caída. Según su interpretación bíblica, la gracia no es algo que el ser humano pueda ganar por sus obras o comportamiento, sino que es una manifestación del amor incondicional de Dios. Este amor se origina en el carácter mismo de Dios y no está condicionado por las acciones humanas. Hace referencia frecuentemente a textos como Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje destaca cómo la salvación es un regalo que proviene exclusivamente del amor y la bondad divina. El amor de Dios como iniciador de la gracia. El pastor subraya que el amor de Dios es el motor que impulsa su gracia. Este amor se manifestó plenamente en la vida y muerte de Jesucristo. Bor menciona que el acto de enviar a su Hijo a morir por la humanidad demuestra que el amor de Dios no depende de nuestra capacidad de responderle, sino de su compromiso eterno con su creación. En Romanos 5:8 se encuentra una clave para esta enseñanza. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En las enseñanzas del pastor Bor, la gracia se presenta como central en el plan de redención. Él señala que desde la caída de Adán y Eva, Dios había planeado un camino para reconciliar al ser humano consigo mismo, un camino que no dependiera de los esfuerzos humanos, sino de la iniciativa divina. En este contexto, Jesús es la personificación de la gracia divina, pues su sacrificio cubre el pecado y permite que los seres humanos sean restaurados a una relación correcta con Dios. Bor hace referencia al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, explicando cómo apuntaba hacia el sacrificio perfecto de Cristo.
Este sacrificio realizado por gracia asegura que todo aquel que cree y acepte esta gracia pueda recibir vida eterna. La respuesta humana a la gracia. Aunque la gracia es un don gratuito, el pastor Bohr enfatiza la importancia de la respuesta humana. Según él, aceptar la gracia requiere fe y arrepentimiento genuino. Estas respuestas no son una forma de ganar la gracia, sino una señal de haberla recibido. La obediencia entonces se convierte en una expresión de gratitud y amor hacia Dios, no en un medio para obtener su favor. También se resalta que el amor de Dios transforma vidas. Una vez que alguien experimenta la gracia divina, ese amor lo impulsa a vivir de acuerdo con los principios divinos, no por obligación, claro está, sino por deleite en Dios. Uno de los aspectos más profundos que Bohr aborda es la relación entre la gracia de Dios y su justicia. Él sostiene que la gracia no anula la ley ni la justicia de Dios, sino que la satisface plenamente en Cristo. Jesús, al llevar sobre sí los pecados del mundo, aseguró que la justicia divina fuera cumplida totalmente, mientras que la gracia fue extendida a todos los pecadores. En sus enseñanzas, también explica que la cruz es la mayor demostración del amor de Dios y su justicia. La gracia, entonces, no significa que Dios pase por alto el pecado, sino que ha provisto un camino para que los pecadores sean justificados sin comprometer su carácter santo. Finalmente, Esteban Bohr llama a los creyentes a vivir bajo la realidad de la gracia. Esto incluye perdonar a otros, reflejar el amor de Dios y depender completamente de Él para cada aspecto de la vida. El entendimiento correcto de la gracia elimina el orgullo espiritual y fomenta una actitud de humildad y gratitud constante. Las enseñanzas que el pastor Esteban Bohr da sobre el amor de Dios fundamentado en la pura gracia son profundamente bíblicas y teológicamente ricas. Él resalta que la gracia no es simplemente una doctrina, sino una experiencia transformadora que fluye del amor eterno e incondicional de Dios. Este amor, revelado en Cristo, invita a los creyentes a vivir una vida de humildad, obediencia y gratitud, reflejando el carácter de Dios en un mundo necesitado de su gracia. Pastor Alejandro Bullón y la frase "muchos son los llamados, pero pocos los escogidos". Esta frase, proveniente de Mateo 22:14, ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. El pastor Alejandro Bullón, reconocido por su enfoque pastoral y evangelístico, interpreta este pasaje como una advertencia espiritual y una invitación a reflexionar sobre el compromiso genuino con Dios. Su análisis resalta la importancia de aceptar el llamado divino con fe y entrega total, destacando que la diferencia entre llamados y escogidos radica en la respuesta humana a la gracia de Dios. El pastor Bullón enmarca esta frase dentro de la parábola de la fiesta de bodas, narrada en Mateo 22. En esta historia, un rey invita a muchos a la celebración, pero no todos aceptan la invitación. Aquellos que rechazan el llamado representan a quienes ignoran o desprecian la gracia divina. Por otro lado, algunos que asisten sin la vestidura adecuada simbolizan a los que intentan participar en el reino de Dios sin un compromiso genuino. Bullón enfatiza que esta parábola no solo es un relato histórico, sino una representación espiritual de la humanidad ante el llamado de Dios. Según él, el llamado es universal, pero la elección final depende de la disposición del corazón humano. También subraya que el llamado de Dios es inclusivo y está basado en su amor infinito. Dios invita a todas las personas a formar parte de su reino, sin importar su condición social, cultural o espiritual. Este llamado es un acto de gracia que refleja el carácter de un Dios que no hace acepción de personas. Bullón señala que el Evangelio es una invitación abierta a todos, como se indica en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, no todos responden con fe y humildad, lo que lleva a la distinción entre los llamados y los escogidos. En las enseñanzas de Bullón, ser escogido no es un acto arbitrario de Dios, sino el resultado de una decisión personal. Dios elige a quienes aceptan su invitación y se someten a su voluntad. Esta elección está condicionada por la fe activa y el arrepentimiento genuino. El pastor explica que la vestidura mencionada en la parábola simboliza la justicia de Cristo, la cual solo puede ser recibida por aquellos que reconocen su necesidad de salvación y están dispuestos a vivir una vida transformada por el Espíritu Santo. La falta de esta vestidura refleja una actitud de autosuficiencia o indiferencia hacia los estándares divinos. Para Alejandro Bullón, el concepto de ser escogido implica un compromiso profundo con Dios. No basta con escuchar el llamado o profesar una fe superficial. Es necesario rendir completamente la vida a Cristo. Él resalta que muchos son llamados a la salvación, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del discipulado, que incluye negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Este compromiso se manifiesta en una vida de obediencia y servicio. Según Bullón, aquellos que son escogidos demuestran su fe a través de obras que reflejan el carácter de Dios, no como un requisito para la salvación, sino como evidencia de una relación genuina con Él. También se interpreta la frase como una advertencia para los creyentes. Él advierte que la familiaridad con el Evangelio no garantiza la salvación. Muchos escuchan el mensaje, asisten a la iglesia e incluso participan en las actividades religiosas, pero carecen de una relación personal y transformadora con Cristo. Sin embargo, Bullón enfatiza que la esperanza inherente en el llamado de Dios, aunque pocos sean escogidos, el acceso al reino de Dios está abierto para todos los que decidan responder con fe y humildad. Este mensaje inspira a los oyentes a examinar su vida espiritual y a buscar una comunión más profunda con Dios. También se resalta la universalidad del llamado divino y la responsabilidad individual de responder adecuadamente. Se invita a los creyentes a reflexionar sobre su compromiso con Dios, recordando que ser escogido no es una cuestión de privilegio, sino de disposición. A través de este mensaje, Él busca motivar a las personas a vivir una vida de fe activa, humildad y transformación, asegurando su lugar en el reino de Dios. La cruz como el centro del Evangelio. Bullón enseña que la cruz es el punto culminante del plan de salvación. Para él, todo el Antiguo Testamento apunta hacia la crucifixión, mientras que el Nuevo Testamento revela su significado y sus implicaciones para la humanidad. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino la máxima expresión del amor de Dios hacia un mundo caído. El pastor frecuentemente cita Juan 3:16 para subrayar que la crucifixión es la evidencia del amor incondicional de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula el propósito de la cruz, reconciliar a la humanidad con Dios. En sus enseñanzas también enfatiza que la crucifixión fue un sacrificio sustitutivo. Jesús, siendo sin pecado, cargó con los pecados de toda la humanidad para que los pecadores pudieran recibir el perdón de la vida eterna. Esta verdad está respaldada por pasajes como Isaías 53:5. Mas Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bullón explica que la justicia divina exigía una paga por el pecado, y Jesús voluntariamente asumió esa deuda en lugar de la humanidad. Este acto muestra tanto la santidad de Dios como su gracia infinita. Otro tema recurrente en las enseñanzas del pastor Bullón es la reconciliación que la cruz trae entre Dios y el ser humano.
Él resalta que el pecado separó a la humanidad de su Creador, pero la cruz derribó esa barrera. En la cruz, Dios tomó la iniciativa para restaurar la relación con su creación, un acto que refleja su deseo de comunión con el ser humano. Recalca que esta reconciliación no solo es vertical entre Dios y el hombre, sino también horizontal entre los seres humanos. La cruz nos llama a vivir en paz con otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien perdonó incluso a quienes lo crucificaron. También se enseña que la crucifixión no solo tiene un impacto eterno, sino también un impacto inmediato en la vida de quienes aceptan a Cristo. La cruz nos llama a morir al pecado, al morir al yo y vivir en novedad de vida. El pastor menciona que el poder de la cruz transforma corazones, renueva completamente las mentes y habilita a todo creyente para vivir en obediencia a Dios. En este contexto se cita Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según Bullón, la verdadera experiencia cristiana comienza cuando la cruz se convierte en el centro de la vida del creyente. La cruz como llamado al discipulado. También se interpreta la crucifixión como un llamado al discipulado. Jesús invitó a sus seguidores a tomar su cruz diariamente y seguirle. Lucas 9:23. Para el pastor esto significa que el cristiano está llamado a vivir una vida de entrega, sacrificio y servicio. El discipulado no es una carga pesada, sino una respuesta de amor al amor demostrado en la cruz. Esta entrega diaria nos capacita para reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones y actividades cotidianas. La cruz y la victoria sobre el mal. Finalmente, se subraya que la crucifixión marcó la derrota definitiva de Satanás y el poder del pecado. Aunque el enemigo parecía haber triunfado en el Calvario, la cruz fue en realidad su derrota. A través de su sacrificio, Jesús desarmó a las fuerzas del mal y aseguró la victoria para todos los que creen en él. Colosenses 2:14-15 refuerza esta enseñanza, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí se refleja la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal. Al despojar a los principados y potestades, expone públicamente esa derrota. En la cruz, lo que parecía una humillación para Cristo se convirtió en una declaración de victoria totalmente absoluta, mostrando el poder de Dios para redimir y restaurar. Este pasaje nos llama a vivir en libertad espiritual, sabiendo que nuestras culpas han sido borradas y que tenemos acceso a una nueva vida en Cristo. También nos invita a confiar en su victoria total sobre cualquier fuerza espiritual adversa, recordándonos que en la cruz se consumó el triunfo del amor y la gracia divina para que pudiésemos obtener salvación. Amado Padre Celestial, gracias por cada día recordarnos a través de este mensaje la profundidad inmensurable de tu amor y la grandeza de tu gracia que nos alcanzan en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos que este mensaje transforme nuestros corazones, que renueve nuestras mentes y nos acerque mucho más al trono de la gracia y a tu verdad. Oramos especialmente también por cada persona que forma parte de este ministerio de Aprendiendo de Jesús. Bendice cada día su trabajo, sus vidas, sus preocupaciones, sus necesidades y dirige cada esfuerzo que ellos hacen para glorificar tu nombre. Que sigamos siendo instrumentos poderosos de tu amor y luz en este mundo. En el nombre de Jesús.
Amén. Mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, Dios te bendiga y Dios te guarde, y que permitamos que el Señor pueda moldearnos y pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros en este nuevo año. Bendiciones.